¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe en este nuevo recorrido por la historia, aquí en 24 minutos en la historia. Yo soy el único con cafecito, creo. No, Anita también. No, Ana también. cafecito. Los demás se lo pierden. Espero que usted se haga su cafecito. Si no se ha hecho su cafecito, espérese. Ahora se aguanta. Hasta el corte se va a hacer su cafecito. No nos deje, 21 minutos. no nos deje hablando solos. En 21 minutos hace usted su O si cafecito. está en la cocina, pues ya. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. No te rías, Fer. Esto es serio, ¿no? Y me da mucho gusto saludar, por supuesto, a Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, hola. Pau es maestra, igual que Ana, y están preocupadísimas porque tienen que andar calificando los exámenes finales. Y yo les digo que 7 parejo para todos, pero ellas no, ellas dicen que no. Además, más de 7 es vanidad. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, yo no tengo que calificar tú nada. No, tú no tienes Sería nada que terrible. calificar. Pero Ana, sí, ¿cómo estás, querida Ana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero nosotros lo que tenemos que hacer es platicar. Eso no sale muy bien. ¿Te has puesto a pensar Olvidémonos las calificaciones. qué bonito nuestro trabajo, que es platicar? Sí. Vamos a platicar, por ejemplo, que un día como hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Qué vigente Sí. este tema, ¿no? Súper vigente porque hoy por hoy el dato es 160 millones de niños siguen trabajando. O sea, casi 1 de cada 10 en todo el mundo. África ocupa el primer lugar con 72 millones de niños. Después Asia y el Pacífico con 62 millones. América con 11 millones. Europa y Asia Central con 6 millones. Y por último están los Estados Árabes con 1 millón. Y bueno, esto surgió por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y precisamente para dar seguridad y protección jurídica a todos estos menores, porque hay menores que trabajan, sí, pero hay una edad mínima para hacerlo, ¿no? También con un horario ¿Hay y una edad jornada. mínima internacional para trabajar o es de cada país? De cada país. Por ejemplo, en México, hay que ver, ¿no? Son 15 años de edad como mínimo y en ciertos casos te dan chance de 14 años. No horas extras y no pueden trabajar más de 6 horas. 14 años. Claro, vemos que hay niños mucho más pequeños trabajando en telenovelas, ¿no? Pero... Por ejemplo. Sí. Pero son casos especiales. Sí, son casos Y se especiales. requiere un Y hay reglas permiso. muy De especiales. hecho, en la Ley Federal del Trabajo hay un apartado sobre trabajos especiales y uno de ellos son precisamente el Ahora, de los menores de edad. no es un tema tan fácil porque uno podría solamente, o sea, yo creo, Pau, que uno podría cometer el error de repente decir que no trabajen los niños. Pero hay economías en el sudeste asiático, por ejemplo, en el que si los niños no trabajan, la economía familiar no come. O sea, la situación es precaria para todos. Sí, pero ahí estás pisando y violentando sus derechos elementales, como es, por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. No, un niño tiene que dormir sus horas, un niño tiene que estudiar, tiene que tener momentos de recreación. Sí. Y no de Tiene que ser trabajo, niño, claro. como hemos visto ahorita, que ese es el problema de la esclavitud del siglo XXI. Las fábricas textileras amarrados, o sea, con grilletes, encadenados con grilletes, y a sacar porque tienen que cobrar a destajo, ¿no? Y eso sigue pasando hoy por O hoy. para hacer los microchips de los celulares. No, Entonces, bueno, sí, no. O bueno, peor tantito, porque el convenio se llama sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Qué pasa en las épocas de guerra? Al tener ellos manos tan pequeñas, tienen que... Los ponen con estas pequeñas minas, creo que les Claro. llaman, a enterrarlos, ¿no? ¿Y cuántos han perdido la mano? ¿Cuántos han perdido la vida? Quedan mutilados y pues siguen trabajando. Y también el otro día platicábamos, en algunos casos es una infancia robada. Sin duda. Y el problema de que esto suceda es que muchas veces necesitas, yo lo veo en algo muy especial, por ejemplo, los gimnastas. Los gimnastas los tienes que preparar desde muy que chiquitos. son muy chiquitos. ¿Te acuerdas la historia de Nadia Comaneci? Nadia Es Comaneci, terrible. Y es terrible, Terrible, empezó desde terrible. niñita y fue, uno diría, una campeona olímpica con tantas medallas, el primer 10, Todo lo que el primer sufrió. 10 en la historia, en gimnasia, y cuando uno lo ve con cuidado fue una esclava de Una eso. esclava del rumano que luego vino a trabajar con los equipos olímpicos de Sí. gimnasia americano, ¿no? Pero lo que sucede que terrible es que muchas veces veo que los padres, hablando no solo de la necesidad, sino del deseo de que sean superiores los hijos, los meten a trabajar
o a realizar Bueno, están una todos serie estos de... certámenes de belleza para niños. Claro. Hay hasta una película. Hay realities de Hay eso. una película que trata de eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Vimos nosotros un reality Pero de sí. esas, ¿te Ah, acuerdas? esa es Pavoroso. Pavoroso, Una y cosa ves a las bueno. niñas vestidas y tienen 4 o 5 Bueno, años. a ver, pero déjenme platicarles que hace unos días estaba yo en San Diego y conocí a un ex sacerdote católico que hoy, lo conocía ya porque fue a arreglar unos asuntos, pero hoy él tiene un albergue para migrantes en la Merced. ¿Y sabes qué me platicaba? Unas cosas atroces. Hubo un momento en el que llegaban las familias y las señoras no encontraban otra salida que prostituirse ahí en la Merced. Hoy eso ya no sucede. Cuando me dijo eso ya no sucede, dije, qué bueno. No, es que ahora mandan las niñas. Ahora el mercado, Sí, está feo. el mercado es de 12 años para abajo. Para ¿eh? abajo. Una cosa brutal lo que está Y sucediendo eso ahí. es esclavitud. Y es explotación, y bueno, Son peor que delitos. trabajo. Una- es una Son una barbaridad. delitos, o sea, eso debe ser cárcel, cadena Y tiene que ser perpetua, cárcel para, o sea, para no. quien lo propicia, para los padres que lo propician y para el quien lo- contratante de Sí, eso. el Claro. consumidor. ¿No? En Para fin. todos. Hoy también es el Día Internacional, ya vamos a cambiarlo porque estamos muy sombríos y nosotros queriendo que pase un buen momento, pero esto es importante. Ahora, aquí, este es el Día Internacional de algo que México hace muy bien, el doblaje. Qué bien se doblan aquí las cosas, ¿no? Sí. Yo no sé si en todos los países dirán eso, pero yo oigo los doblajes del español de España, ¡ay, qué malo es! Pero Perdóneme es usted. conocido, po. Perdóneme usted, pero el doblaje español a mí Es no me horrible. gusta nada, porque además es muy, muy, muy local, entonces de repente oyes un gilipollas que dices, ¿qué es eso? No, un Lucas Trotacielo. Un Rucas Trotacielo, Genial, exacto. genial. Pero en México hacemos un buen doblaje y hoy es el Día Internacional del Doblaje. Hay datos. Tú te por pareces un ejemplo, poco a Homero Simpson, fíjate. Sí. Oh, No, pero por ejemplo, algo que a mí me maravillaba, yo fui fanático de una serie que se llamó Don Gato y su Ah, ¿cómo no? Ay, la mejor caricatura. Y ¿Cómo algún no? día la vi en YouTube en inglés, que Pierde mala todo. era, que Pierde pierde todo. todo. Entonces ahí te das cuenta. Pero Shrek que- pierde todo en inglés para un mexicano que ya está acostumbrado a ese Sí. burro medio alburero, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es Bueno, una- Don Gato y su pandilla duró una temporada y todos vimos los mismos capítulos porque en Estados Unidos no tuvo nada. No sabíamos, de yo de éxito. chico me sabía los diálogos. Sí, claro. O sea, íbamos recitando Arabella, los diálogos. Rayo, Arabella. Ah, bueno. Bam, bam. Ah, claro. O sea, lo Y sabemos fíjate que ese completo. doblaje lo hacía, todas las voces lo hacía una sola persona. No, Sí. eran varios. No, era el Eran- Tata. Bueno, Arbizu. Arbizu era Jorge Arbizu, su hija hacía Ah, también ella. Ah, yo me quedé no, con la idea había que él más. hacía. Él No, hacía sí, varios él personajes. hacía varios personajes. Pero había más. Pero había más. Y alguien, por ejemplo, alguien que era un doblista, no sé si el término es doblista, creo que sí. Sí, fíjate. Alguien maravilloso, un actor fuera de serie, Tintán. Tintán. Claro. Con Bueno, Balú y ¿te con acuerdas? Trabajo Sí, increíble. el libro de la El libro selva. de la selva, con Pero Balú. desde antes él dobló muchas películas de, no sé si desde Fantasía hay voz de él. ¿Sí? Es Él que en era fantasía maravilloso. no hay diálogo, es pura música. Nada más. Sí. No, nadie habla nada. No. Entonces, desde la Pues de Cenicienta, ¿me creería usted desde Blancanieves? ¿Algún tontino, algo que haya Alguno doblado? que haya doblado, No, pero pero bueno, su fue doblaje maravilloso. en el Balú. libro de la selva. Búscalo Más vital, lo Venga. ¿Ven? No, bueno. Ahora, hablando de... Bueno, aquí pónganos cuál fue su doblaje favorito. El que ¿Sabes más cuál es le uno haya de gustado. los que más me gusta a mí? Todos estos que hemos dicho me gusta, pero ya lo habíamos dicho en otros programas. El del Conde Pátula. Muy bueno. No sé quién lo hizo, pero el Conde Es Pátula era buenísimo. bueno. Y Pedro Ah, Picapiedra. ese es el También que- era ese es bueno. el Tata, Mamón. ¿no? Ese ¿Mande? también es el Es el Tata, ¿no? El Tata, ¿no? Arbizu. Tata. Sí, 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 Es que fantástico. Arbizu hizo la gran mayoría de Hanna-Barbera. Magnífico. Sí, porque nadie le daba mucha importancia, ¿no? La verdad. Hoy es el día también de Superman. A mí nunca me gustó Superman, la verdad. No, a mí me gustaba Batman. Sí, no, Sí, yo no era sí. fan de Que eso. ya también viene su primera aparición esta semana. Y esa ¿Ustedes serie de creen, los 60 ¿ustedes es la creen que mejor. Superman, si lo crearan hoy en día, sería un éxito?
No. No. No, ¿verdad que no? Bueno, pero sería Superman porque Pero a mí hoy sí me salió por gustaba. primera No, vez. porque actualmente buscan superhéroes como más... Sí, Interracial. que tengan una parte muy humana también, ¿no? Ajá, Muy... y como con aparatos más, o sea, ya que vuele no es como, wow, o sea, tiene que hacer mil más Sí. cosas. Pero Batman además es más todos humano. ahora son étnicamente correctos. Ah, sí. Entonces, Bueno, ahora ha tenemos cambiado. unos Spider-Man negros, No, blancos, pero ese siempre asiáticos. los hemos tenido. Llevan Pues yo años. nunca le he entendido a eso. No, yo tampoco. Es un nunca universo lo muy sé. complicado. Hoy es el Día del Amor, no del amor y la No, amistad, no. es el Día del Amor en los Estados Unidos. Interracial. Interracial. Agua. Ah, del amor interracial, es que no lo Interracial. leí completo. Ah, Hoy bueno. es el Día del Amor Interracial, ¿y esto por qué? Porque se casó la primera interracial. La primera pareja interracial. De Mildred y Richard Loving. Es ¿Cómo un sabes himno cosas? a la valentía y el amor. ¿Cómo sabes cosas? No, hombre, son Me unas gusta maravillas. La inteligencia artificial sabe más que yo. Seguro, Con eso te digo pero todo. tú sabes mucho. 1665, en Nueva York es bautizada con su actual nombre, porque antes era Nueva Ámsterdam. Sí. ¿No? Estaba en manos de los De los holandeses, holandeses. Los holandeses. pasó a manos de los ingleses, supongo que vendrían de York, Sí. si no me Sí. lo explico. ¿No? Y nada más era un asentamiento para la compañía, o sea, era en Manhattan, en la isla, y era un asentamiento para los barcos, o sea, para poder Ah, hacer era una de paso. parada y seguir. Ahora, ya habíamos platicado aquí alguna vez que, ya nos vamos, 10 minutos. que la isla de Manhattan se la compraron a los nativos. Ujú. Pues no me acuerdo en cuánto, pero o sea, ahí fueron y les dieron unos chuchulucos y se hicieron de vamos. Nueva York. Y la maravilla de la isla es su rigidez. Es un pedazo de piedra. Por eso han ¿Sí? podido construir. Ah, como ¿eso se se ha debe en los podido, rascacielos? Los rascacielos. Y si muchas veces platicamos acerca de que por qué en Nueva York se erigen los rascacielos con estructuras metálicas. Ujú. Y en México con estructuras muy firmes, porque aquí el piso se mueve mucho y allá es No, y muy con firme. las lluvias que nos están Y allá es cayendo. muy- no. Ahí te encargo. No, y lo sísmico que es. Y además Sí. estamos en A unas ver. zonas. Pero Ah, además allá no es tiembla, ¿no? diferente, no, No es una zona pero es sísmica. muy diferente un temblor en algo tan rígido Claro. porque Que entonces sobre- necesitas que sean flexibles. Y aquí al revés, como el piso se hace así, necesitas mayor Sí. rigidez. Es Oh. diferente la construcción. Bueno, pues desde 1665, Nueva York es Nueva, Nueva York. York es Nueva York, ya nadie compra un boleto para Nueva Ámsterdam, No. No. pero sí para Nueva York, ¿no? A ver, y en 1901 el físico francés Henry algo, Becquerel. Becquerel, hace una demostración sobre la radioactividad en la Academia de Ciencias de París. De París. Es el Y primero ahí que la empieza descubre. todo esto. Exactamente. Es el primero que descubre la radioactividad. Está asombrado Es con el ella. primero que la descubre. ¿Qué pasó con Madame Curie? y todo No, esto? ellos son posteriores. Ah, sí. Sí, O sea, Madame Curie y su marido, son posteriores. ellos a- como que investigan más. O se investigan basaron en más él. sobre el, o sea, de hecho estaban cuando él la presenta Ah, y, Y dicen, empiezan "Esto a tiene interesarse potencial". en la radiación. Y ¿no? se basan en lo dicho por él. Y se basan en lo dicho por él y descubren otros elementos que también tienen. ¿y cómo llega este hombre, tú sabes, Ana, a descubrir la radioactividad? Porque la radioactividad es algo que hay que generar de manera artificial, ¿no es cierto? No. No. Hay que enriquecer el uranio, hay que hacer un montón de En cosas. algunos casos, en otros hay como una radioactividad natural. Como el Ah. cobalto, por ejemplo. Ok. Y- ¿Y él cómo descubre esto? No sé, Porque tendría porque que piensa tú averiguarlo. que, a ver, si aquí hubiera radioactividad, hoy sabemos que vienen con unos contadores Gay. Geiger, ¿no? Y hacen Y ahí lo hemos visto en las series. en todas las películas. Hay una serie buenísima sobre lo que pasó allá en Ah, bueno, hoy en Ucrania, Chernobyl. que es Sí. Sí, maravillosa. no digas Rusia que andan en Sí, conflicto. sí, sí. Y salen con su contador y suena horrible, ¿no? Y que dicen. Y te no, da no, más, no, más sí. angustia cómo suena esa cosa. Pero ¿cómo haría en 1600, No, en 1901. 1901. alguien para detectar la radioactividad? Porque no es algo que veas, no es algo que, ¿no? Sí, no, En la fin. verdad es que no lo Pero sé. en todo caso, este francés, Henry Becquerel, espero pronunciarlo bien, perdóneme usted. En todo caso lo estoy pronunciando un poco como se escribe. En 1901 podríamos considerarlo el padre del estudio de la radioactividad. No de la radioactividad, pero El pionero. y por cierto, esto de la radioactividad es lo que le da, no, ¿verdad?
origen a Superman, no. Superman tiene No, sus poderes pierde, porque pierde, viene pierde. de otro país, ¿no? De otro Sí, mundo. de otro Planeta, ¿no? De otro país, sí. Se llama Pero bueno, Krypton. sí, la Tú no kriptonita que leías, tiene tú como una no especie de leías. radioactividad le quitaba el exacto, poder. la kriptonita, ¿no? sí, algo había ahí, sí, Sí, tampoco sí, tan sí, mal. sí. No estabas tan perdido. Vámonos a 1940, uno de los capítulos Bien. de la historia española y del mundo que es por demás interesante. En 1940, Franco firma un decreto por el que declara que no va a entrar España en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Venían saliendo de la Guerra Civil, se acababa de sumar Italia al eje, ¿no? A estas tres potencias que se unieron. Y España dice, yo no le entro. Cosa que iba en contra de todo lo que se suponía por la ayuda que había recibido el propio Franco de parte de Alemania y de Italia. Bueno, pero también fue su laboratorio. Sí, claro, lo usaron. Guernica fue un laboratorio. Claro, total. claro. La Luftwaffe, ahí Ahí probaron. había intereses de Alemania y España fue el. Ahí, Vamos a probar. ahí prueban ensayo. sus bombarderos en Sí. picada, los Stukas, que ululaban, que tenían una forma especial para asustar a la Para gente. asustar a la O sea, gente. cuando También bajaban. hacía un sonido. Sí, era terrible. Y lo que es muy especial es que Roosevelt dice, espérame, chaparrito, nada más déjame voy y me peleo con el grande y ahorita de regreso, Ahorita hablamos. ahorita platicamos porque has ayudado a todos, has hecho lo que se te ha dado la gana y vas a ser el único que va a salir dentro de todos los aliados, de los aliados de Hitler, vas a ser el único que la va a librar. Espérate tantito, Ahí te ahorita la regreso. tengo. Y que Se se muere muere. en el Y camino. Truman le daba igual. Truman era un Pero- zapatero, no tenía ningún interés. Truman lo que quería era acabar la guerra, Sí. le tira 2 bombas a los japoneses, agarra con Truman lo ellos. tenía muy claro, quería acabar la guerra y empezar a cobrar por ella. Y Sí. España a nadie le interesaba. A nadie le O sea, los interesaba, estaba pobres hecha pedazo. españoles decían igual, ya con esta segunda guerra va a ser nuestra salvación, van a sacar a Franco. No. Se acabó la segunda guerra y, ¿Cuándo- Y fueron, Franco. ¿Cuándo y murió piensa, Franco? 75. 75. Y piensa que- 1975. y piensa que el maquis, los refugiados españoles que atraviesan a Francia van y pelean con la resistencia francesa en contra. Y de todas maneras, lo único que hacen es los dejan desfilar primero debajo del Arco del Triunfo. Los maquises, cuando ganan y cuando es el día de la victoria, los dejan desfilar por debajo. Y hay una de historia todas. que me tendrán ustedes que saben muchas cosas que platicar, que yo no me las sé. ¿Qué es? Me queda muy claro el papel de España en la preguerra, en la guerra, o su neutralidad en la guerra y lo que luego aconteció. Pero nunca me he explicado por qué Portugal, por ejemplo, también permaneció tan ajeno a este tema de la Segunda Estaba Guerra. en dictadura también, ¿no? Sí, también había había todavía un rey, termina el rey en plena, después de la guerra, pero ¿qué No pasó? tenía- ¿Por qué Portugal no fue parte del conflicto Porque europeo? Portugal no tenía nada. Muy ¿Qué pobre. ofrecía? Era muy pobre. Grecia- De hecho, Grecia también, fue de los últimos países en entrar a la Comunidad Económica Pero Europea. a ver, y pero le costó Grecia, trabajar. a la hora de la Segunda Guerra Mundial también estaba en un atraso brutal, no es la Pero- Grecia que hoy vemos, pero era una Grecia Grecia, pero tenía campesina y lo sin mismo que embargo España. estuvo ahí. España tenía minas. O sea, Franco Oye, le ofrece pero es la misma carbón. península, ¿y a poco no hay minas en No. Portugal? ¿No? No. En España no sí, hay. la parte de Asturias, todo el No, norte. Porto Entonces podía era haberles, muy, bueno, les hubiesen mandado Porto. Porto. Y estaríamos muy contentos, sí. Y futbolistas. Pero finalmente en España lo que tenía les dio para poder generar su acero, que era una maravilla, el carbón que requerían. Entonces, con todo eso que les dio, Hitler lo consideró dentro. Las amistades de Hitler eran Sí, muy- bueno. no digamos que no fueron no me ese nombre. ayudes, compadre. Pero de la manera que lo ayudó, y por eso España se quedó así de fuerte. Y luego fue tan inteligente que negoció con los norteamericanos para Claro. poner bases militares. Y entonces Torrejón, Ahí sigue. por ejemplo, la base de Torrejón
Ahí siguen. Ahí siguen. Pero Torrejón en algún momento durante la Guerra Fría era fantástico porque desde ahí sí le podías tirar bombas a los rusos. Claro. No en ningún otro lugar, entonces por Ay, eso... ay, Pero ay, también, se bueno, quedó. perdón, Ajá, los sí, sí. portugueses en realidad no tenían como una milicia muy fuerte como para entrar y por otro lado jugaban en ambos bandos, o sea, tenían economía y querían mantener su economía y no querían ni pelearse con unos ni pelearse con otros. Si le compraban algo los nazis, pues se lo vendía a los nazis. Si le compraban algo los aliados, pues se lo vendía a los No les aliados. fue mal a los portugueses, Sí, en no todo les fue caso me mal. parece que entre entrar a la guerra y no entrar tomaron una no, bueno, decisión Sí, no, correcta. pues, como que para qué entro, ¿no? Sí, no, nada más me llamaba la atención que hayan permanecido todavía. Y luego un día platicar, creo que un día hay que hacer un especial de la Segunda Guerra Mundial. Creo que porque sí. Eso siempre nos... Pónganmelo en la fila porque ya vamos. Ya van Sí, varias, sí. Pero, por ejemplo, Grecia, también el papel de Grecia en la Segunda Guerra Mundial fue muy particular porque entra con Hasta una campos de desventaja. concentración tuvieron. Una cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos les vamos a hablar, si les parece, vamos a hablar de Sudáfrica, Nelson Mandela y toda esta historia que hay en torno a la lucha anti-apartheid en Sudáfrica. Vamos a hacer una pausa. Ahora sí, vamos a hacernos el cafecito y regresamos. Regresamos. Estamos de regreso en 24 minutos en la historia. Veníamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, veníamos hablando del papel que jugó España, Portugal, el propio Franco, que pues, sobrevivió no solo a la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió un montón de A tiempo. todos. Todos los A los años. enterró a todos. Yo tenía unos vecinos españoles y todos los años decían lo mismo. Este año muere Franco, hombre. Decían una cosa maravillosa, que todos los refugiados españoles este dedo lo tenían más corto, porque decían este año cae Franco. Bueno, no Se había les hasta iba una haciendo serie, más cuéntame chico. qué pasó. Ay, qué Que maravillosa todo el mundo serie. espera que ya muera Franco en la Sí, serie y bueno, llega el gran capítulo esperado con la muerte de Franco y bueno, finalmente no pasó nada y continuó la serie. Pero era los que veíamos la serie, Qué eso gran serie. esperábamos, Qué ese gran capítulo. serie. Es una muy buena Cuéntame serie. cómo Sí. pasó, ¿no? Sí. Cuéntame cómo pasó. Y Y no, eso una gran esperábamos. serie y luego nos habla del destape y entonces después de... Porque eso trajo como consecuencia también un régimen como el de Franco, trae el destape español, que es maravilloso porque pues la sociedad El española... destrampe ya. Pues sí, ya encontraban revistas Bueno, es en que era, toples en es que todas era las esquinas. terrible, fue un control impresionante. todo. Estaban fuera de Europa, No, siendo claro. parte de Europa, y estaban, por eso se decía, España termina o empieza en los Pirineos, porque decían de aquí para acá no hay nada. No hay nada. O sea, Europa empieza en los Pirineos. A España no se le consideraba que que fuese miembro de Europa. Pero mira, lo que nos enseña esto también, digo ya para pasar a Sudáfrica, pero lo que nos enseña esto es que las sociedades escriben sus historias, no los líderes. Sí, Franco entregó una España muy retrasada con respecto a Europa. Ve la España que soy. Oh, O sea, Claro. hoy España... se recuperaron. Y no solo se recuperaron, tomaron liderazgo en muchas cosas. A menos de que se les vaya la luz. Bueno, se les va la luz, y se Bueno, pone pero peor, eso sí. pero son una gran sociedad, una gran economía. Ve la banca en México. La banca en México está en manos de españoles, fundamentalmente, ¿no? Y de los bancos más importantes del mundo, no, No, solo no. en México, ¿no? Por eso- y por- tienen muchas Y cosas. por eso nunca pensemos que los líderes son la sociedad. Los líderes quizás son el reflejo de un momento de la sociedad, pero las sociedades saben escribir su propia historia. Es lo que vas a comentar Y con- sobre Nelson Y con Mandela, esto ¿no? damos pie a que un día como hoy, en 1964, el líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, estamos hablando por supuesto de Sudáfrica, es encarcelado de por vida Cadena perpetua. por sabotaje. Le dan cadena perpetua. Salió en prisión en 1990 y salió para ganar las elecciones. Pero a ver, platícanos de esa prisión. Me estabas diciendo algo que yo Es que desconocí. hay un mito brutal en torno a Mandela, muchos que se han ido cayendo, pero uno de ellos, escrito incluso por quien fue su gran compañero de lucha,
no su mujer, que esa es otra historia, No. que ahorita platicamos Porque de la ella. mujer era brava. Era brava. Era buena para el dinero. La verdad sí. de las cosas es Sí. que cuando uno va a Sudáfrica, entonces uno de los tours obligados es ir a la cárcel y te muestran un cuartito de 3x3 en el que aquí vivió 30 y tantos años. 27. 27 años el señor Mandela y nada más tenía a ese lugarcito donde leer y salía una vez a la semana a tomar el aire. La verdad es que eso es una falsedad. Él vivió, sí estuvo preso, en una especie de prisión domiciliaria, en una casa muy grande, una casa con habitaciones, con jardín, incluso con servidumbre negra, que le puso el entonces presidente de Klerk. Eso está documentado y es parte ya de la historia. Ciertamente no tuvo libertad, pero no vivió en esa prisión. Si eso le quita o no, Aunque la grandeza, belleza, yo no lo creo. Yo creo que sigue siendo No, un gran a líder. ver, A mí me gusta no el era término- delincuente, no, No, tenía por claro, qué estar de entrada, preso, ¿no? pues de entrada. o Y sea. además yo creo que es interesante, la dignidad no se puede encarcelar. Eso, estoy Que de eso acuerdo. era lo importante de Mandela. Finalmente, esa era la belleza del mito. Si quieres, llámale el mito, porque luego con la mujer se demostró que Sí, es que la mujer, a ver, hablemos un era poco de la canela mujer, fina. porque Sí. la mujer que no estuvo presa con él, o sea, no estuvo presa esos mismos tiempos, pues luego se le acusó hasta de trata de personas, o sea, se Sí, le sí, acusó de sí, contrabando, de trata de personas, de tener lugares de prostitución. De ¿Y tener- sí hubo castigo? De Sí. tener para mucha ella no, plata. para ella no, de Además, tener mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Un Andrade. Siempre, pues es que mira, lo que aquí hemos dicho muchas veces, pues los líderes son humanos también, y endiosar a un líder, el que tú me digas, si es Hitler o es Mandela, es lo mismo. Siempre tiene un lado humano, o sea, ya en perspectiva. Bueno, Hitler no, ni, No, me- no, ni no. medio. No. Era muy bueno con los animales Ah. y era un naturalista. A ver, y por acá mató a cuántos. Pues sí. Pero De- sí, pero- no. Bueno, Sí, y Mandela pero tiene ya- una maravilla. Mandela tiene una maravilla. Cuando se vuelve presidente, todo el mundo espera que vaya a Que tomar represalias No. y van a acabar con todos. Y su manera de defender, nos hicieron esto, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros no somos iguales. Se me Sí. recordó otro líder fallido. Bueno, pero él no fue un líder fallido. Mandela no. No, fue un líder no. fallido. Yo creo que si algún valor tiene Mandela, es la congruencia en su pensamiento. Sí, fue Mandela como- hizo, Mandela cuando estuvo en el Congreso Nacional Africano, optó por la violencia. El Congreso Nacional Africano fue un momento muy violento. muy agresivo. Tomaban las haciendas de los blancos y entonces era una cosa muy violenta. Él luego, en este encierro, donde haya sido, en esta casa, fue entendiendo que la violencia no iba a llevar más que a violencia y que la violencia tendría que cobrarse con violencia y que esto era una escalada que nunca terminaría. Si algo tuvo Mandela en su vida política fue congruencia. No lo sé en su vida personal, matrimonial, no lo sé, porque no la conozco. Conozco su actuar político y cuando él asumió la presidencia de Sudáfrica, su primer discurso es emocionantísimo, está en YouTube, se lo recomiendo. Y es impecable. Su primer discurso es impecable y termina diciendo, hay quien espera de nosotros revancha, solo obtendrán perdón y olvido. Y claro, uno decía, no, es momento de vengar a tu pueblo, no, Sí, es momento sí, de sí, avanzar. sí. Hoy, con mucha tristeza, tengo que decir que El nuevo. Sudáfrica está volviendo a vivir un apartheid. El nuevo Sudáfrica está gobierno retrocediendo, es- está va para terrible. atrás. O sea, Va no hay para atrás. memoria histórica. No hay memoria. En ningún país. ¿Quién No, en la sabe? humanidad no. Yo creo que hay países que mejoran. ver, sí. Aprendan. Pero en general siempre va a haber gente Sí, que- izquierdas, derechas, pero adelante, no, atrás. ¿Cuánto tiempo nos queda? todo. 3 minutos. En 3 minutos. quiero que hablemos de un hecho histórico, como pocos hechos históricos hemos visto, porque ese sí nos tocó verlo, presenciarlo, que fue en 1987. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, le dice a Mikhail Gorbachev, Mr. Gorbachev, tire ese muro. Sí. Y la historia cambió. Y bueno, le da todo un discurso, pero hay una parte del discurso que yo creo que vale la pena. A ver. Le dijo, de pie ante la puerta de Brandenburgo, cada hombre es un alemán, separado de sus semejantes. Todo hombre es berlinés, obligado a mirar una cicatriz.
porque sí fue terrible ese. Terrible. Ahí dice, John F. Kennedy dijo, I'm a Berliner, allí, Ajá. que era yo soy berlinés, Yo soy que berlinés. lo dijo además incorrectamente, de alguna manera lo pronunció. Desde ese momento querían que unificar Alemania y pocos presidentes lograron hacer eso y hablar con él. Y al que le quitan todo el crédito, no se lo dan a Gorbachov. Gorbachov es verdaderamente el que derriba. Dice, ya. Sí, venía ya la perestroika, Ya, ¿no? tenemos que Sí. tenemos que Ahora, actualizarnos. Que desde un principio esa era la idea, ¿no? O sea, cuando surge esta Guerra Fría, este telón de acero, si hay ante el Congreso y se pide esta ley y se habla de esta república federal y de unir a las dos, pero bueno, los soviéticos obviamente No, bueno. pues no, y los otros tampoco, y por eso es bien importante. Y- el Nunca papel de se Gorbachov. pusieron de acuerdo porque querían los dos Sí, mantener el poder. nadie quiso ceder, y por eso es bien importante lo que ahorita dices de Gorbachov, o sea, sí darle ese La mérito, ¿no? historia de la Sí. caída del muro, también hay que decirlo, empieza mucho antes en Polonia, con un papa polaco y un líder, sindicalista de solidaridad. Solidaridad que se llama Y- Lev Walesa. Lev Walesa. Y ahí empieza realmente a fracturarse. Ya venía, por supuesto, muy tocado, ya económicamente ya era inviable la Unión Soviética. Pero hay que recordar que la caída del muro Se le empieza debe con con- solidaridad con Lech Walesa en Polonia y con la enorme influencia del Papa Juan Por eso Pablo eligen- Pablo II. II. Juan Por Pablo eso- II, Polaco. mucha gente, bueno, y muchos historiadores dicen que a él se le debe incluso. Por la eso- caída Sí. del A muro ver, de Berlín. por eso lo ponen. Esa era su misión. Su misión era acabar con esa división y hacer caer a la Unión Soviética. Pues- porque era un símbolo Tu del mal. misión era acabar con el tiempo el programa y lo lograste. Ya nos lo acabamos. Ya nos lo acabamos. Bueno, Ma- rápido, 3 años Hablamos después de está Benny. la ley de prensa, de libertad de prensa en la URSS, 3 años después. de que cae el muro. Ya, ahora sí. Bueno, está bien, ¿no? Tardaron un poco en reaccionar, pero está bien. Muchas gracias, Pao, muchas No, a gracias, ti. Fer, gracias, Ana. Gracias. Gracias a todos Muchas ustedes. gracias. Nos vemos mañana y seguimos platicando de la historia. Teníamos un montón de cosas que platicarle, pero siempre es así. Mañana le platicamos otras. Gracias. Ya quedamos. A ver, alguien hable con ese perro. Di-